Bueno, yo decía que no se puede desperdiciar este momento histórico. El electorado de Guatemala, por abrumadora mayoría, ha dado un mandato al nuevo presidente para que inicie el proceso de transformación, el viraje histórico de Guatemala. Y las fuerzas regresivas que el 90% del tiempo durante los últimos 2 siglos nos han gobernado, tienen ahorita como asidero final 2 instituciones, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Hay una enorme... hay un enorme derroche de hipocresía entre estos grupos cuando dicen que están defendiendo los principios legales, los principios de igualdad ante la ley, para justificar las posturas francamente golpistas de estas 2 instituciones, y a las cuales creo yo que hay que encarar de manera decidida y frontal y lo más pronto posible. Me voy a referir primero a la fiscal general. El supuesto blindaje que tiene el Ministerio Público para impedir que el presidente pueda destituir a la fiscal general no tiene ningún asidero legal correcto. La Constitución de la República, en el artículo 251, en su párrafo final, faculta al presidente de la República para remover al fiscal general con causa justificada. Eso dice la Constitución. Los huizaches que hemos enviado al Congreso y a las cámaras empresariales salieron en 2016 con una modificación de facto de la Constitución a través de una ley ordinaria, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y entonces esa ley de menor jerarquía puso que causa justificada quería decir haber sido, como quien dice, oído y vencido en juicio en una causa ejecutorial, lo cual impedía que se hiciera de facto, que se pudiera materializar esa facultad del presidente. En otras palabras, utilizaron una ley de rango menor para modificar las facultades constitucionales del presidente. En aquel tiempo se leyó que era para proteger al entonces fiscal Tel Maldana, no hay que olvidar eso. Aunque sea para proteger al arcángel San Miguel, de todas maneras, esa resolución fue nula ipso jure. Yo no defiendo ni a la izquierda extrema, ni a la derecha extrema, ni a la izquierda moderada, ni a la derecha moderada. Yo sencillamente en este caso señalo que sin utilizar o sin seguir todos los pasos que la propia Constitución señala para modificar la Constitución, a través de esta ley ordinaria se pretendió cercenar el poder constitucional del presidente para despedir al fiscal general. Y entonces esa ley, esa modificación de la ley es nula ipso jure, quiere decir que es nula en el momento mismo de promulgarse. Y esto no es solo la opinión de Leonel Toriello. Un connotado grupo que incluye a los más brillantes juristas que tiene Guatemala en este momento. Ahí está Gabriel Orellana, Eduardo Mayora, este joven Edgar Ortiz y muchos otros. Esos juristas presentaron una acción de constitucionalidad en noviembre del año pasado, y esta corte, es la magistratura de esta corte, que es de las más mediocres y nefastas y venales que ha tenido la historia de Guatemala, desconoció la acción de constitucionalidad. En otras palabras, no tiene el ciudadano más que tomar la Constitución, ir al artículo 251, ver la parte final para darse cuenta que el presidente está facultado para destituir a la fiscal. Pero con este mecanismo de una ley menor hicieron un blindaje que es nulo ipso jure. Entonces yo le recomiendo al presidente de la República que, auxiliándose de sus asesores jurídicos, sencillamente destituya a esta fiscal general de inmediato por sus constantes abusos y delitos en contra de la nación. Y si hay resistencia, que mande a la fuerza pública y la encauce a los tribunales correspondientes. Esta no necesita ninguna acción del Congreso, no necesita ninguna acción judicial. La Constitución lo faculta en el artículo 251, y el candado que le pusieron encima es nulo ipso jure. Así es que no pierda más tiempo, señor presidente. Haga
haga lo que el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo demanda, destituya a esta nefasta señora de inmediato. Y si se opone, condúzcala con la fuerza pública a los tribunales. Ahora, un momento. Hay por lo menos 2 opiniones de abogados que he leído en los últimos días que dicen esto. Tal cosa que usted está planteando, según estos abogados, es, bueno, ¿qué pasa si en este caso, es como ellos lo citan, esto abre la puerta a que un buen presidente destituya a un mal fiscal general, pero que en el futuro un mal presidente destituya a un buen fiscal general? ¿Qué contesta eso? La Constitución establece en ese párrafo final del artículo 251 que tiene que ser por causa justificada, si no es una facultad omnímoda. Es decir, hay mecanismos para que operen los controles institucionales entre los organismos del Estado. Se puede desafiar eso en una corte, pero el hecho es que aquí lo que ocurre es que están tratando de interpretar como un blindaje inexistente esa modificación que hicieron de la ley ordinaria del Ministerio Público. Y eso fue una violación ipso iure de la Constitución. Es inválida. Esa ley nunca nació a la vida jurídica. Lo que pasa es que tenemos una Corte de Constitucionalidad delincuente, golpista, que ha ocasionado una crisis constitucional que debe ser enfrentada. Y aquí voy al meollo del asunto. El problema aquí es que tenemos una Corte de Constitucionalidad golpista, una Corte de Constitucionalidad que suscribe el pensamiento de que la Constitución no dice lo que dice, sino que la Constitución dice lo que la Corte quiere que diga. Eso no es así. Hay ciertos principios de ley natural, de lógica elemental, que evidencian que la postura de la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad es una postura golpista y por consiguiente debe ser ignorada y se deben de acelerar los procesos para su defenestración, todos los procesos legales que la misma Constitución establece. Perdón que lo interrumpa, pero habrá gente que lo esté escuchando y diga, sí, muy bonito, pero eso puede ser también abrirle la puerta a una dictadura. ¿Qué opina de eso? Porque vuelvo a insistir, la Constitución establece los mecanismos razonables. Lo que pasa es que aquí hemos construido un sistema político lleno de trampas, destinado o concebido para imponer la voluntad de la minoría a la mayoría. Aquí sencillamente, yo le voy a poner el caso específico, en el caso del Congreso, por ejemplo, esta suspensión del partido Semilla es una aberración antijurídica que solo huizaches de primer grado podrían desconocer. Realmente, la Constitución establece que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano independiente, no supeditado a ningún otro órgano del Estado, y es el único que está facultado para resolver en materia electoral. Ese Tribunal Supremo Electoral le dio credenciales de diputados a todos los electos por el partido Semilla, y entonces no pueden argumentando que un tribunal de segunda categoría en una jurisdicción que no es electoral pueda invalidar el proceso electoral. Y la Corte de Constitucionalidad, al estar avalando esas acciones, está actuando inconstitucionalmente, es decir, está faltando a su mandato primario. Como consecuencia, es una Corte Constitucional que no debe ser tolerada, debe ser ignorada, de la misma manera que el gobierno de la República, el Ejecutivo, debe de ignorar el supuesto candado para despedir a la fiscal general. También el Congreso de la República debe de ignorar a la Corte de Constitucionalidad cuando se está entrometiendo en materia que solo compete al Tribunal Supremo Electoral. El organismo legislativo debe darle posesión a todos los diputados de Semilla e ignorar a la Corte de Constitucionalidad. Esta Corte, ¿qué puede hacer? ¿Se va a parar de cabeza? ¿Les va a sacar la lengua? La Corte Constitucional no comanda a las fuerzas del ejército, no comanda a las fuerzas de la policía. Entonces es sencillamente un contrapeso de tipo jurídico y constitucional del cual ha abusado y por consiguiente se le debe desconocer. Y mientras más pronto empecemos el proceso de cercenar esas trabas absurdas y tramposas de parte de estas dos instituciones, más rápido va a progresar el país. La verdad es que por razones de reloj hay que dejarla acá. Un minuto para conclusiones. ¿Qué sacamos en limpio de lo que hemos conversado acá?
Yo le voy a dejar dos pensamientos, uno al presidente y uno al Congreso. Esta Corte está actuando, esta Corte de Constitucionalidad, esta magistratura de la Corte de Constitucionalidad está actuando inconstitucionalmente, de manera que no puede ser tolerada, debe ser ignorada. La fiscal general debe ser removida por el presidente conforme a sus facultades constitucionales. ¿Romper el orden constitucional? No está rompiendo el orden constitucional. La que está tratando de romper el orden constitucional es la Corte de Constitucionalidad. El presidente está facultado por el artículo 251 de la Constitución para despedir a esta señora. Y además el Congreso también está facultado para ignorar a la Corte, que no puede legislar, y darle posesión a los diputados según lo resolvió en ley el Tribunal Supremo Electoral. ¿No hay un camino político para lograr tal cosa? ¿Esas invitaciones del presidente a la fiscal general, por ejemplo? No cabe duda que Guatemala tiene la suerte de tener un presidente culto, inteligente, civilizado, que ha tratado de hacer las cosas de la manera más amistosa y conciliadora posible. Sin embargo, llega un momento en que para hacer una omelette hay que romper un par de huevos, si no, no se hace el omelette. No hay más tiempo. Gracias a Leonel Toribio por haber estado hoy acá en la primera hora. Voy a revisar mi teléfono a ver cuántos miles de mensajes hay al respecto del tema. Pero bueno, gracias por haber estado acá. Seguimos aquí en Emisoras Unidas.